Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Y agárrense, porque hoy sí les traemos un video de esos que te ponen los pelos de punta. Vamos a hablar de la trágica y muy triste muerte de una de las presentadoras de televisión más icónicas de los años 90, quien rompió todos los esquemas en el programa El Gordo y la Flaca. Hacía el papel de mujer, era hombre, cuando comenzó haciendo eso aquí en el programa y después decidió operarse. Ella fue la primera presentadora que nació siendo hombre y que logró triunfar en la televisión hispana como mujer. Sí, amigos, como lo oyen. Fue una verdadera pionera que abrió muchas puertas para quienes vinieron después. Y claro que sí, estamos hablando de la inolvidable Cachita, la reconocida reportera de El Gordo y la Flaca, de quien se dice que tuvo un final bastante oscuro y doloroso. Sentía que no me gustaban las mujeres, obviamente, y no entendía por qué. Yo recuerdo que... Hoy vamos a contarles qué pasó realmente con ella, y también vamos a recordar algunos momentos de su paso por ese famoso programa del espectáculo que marcó época. Dios mío, me voy a deshidratar, ni por aquí ni pasa un camión, una guagua, un taxi, un chivo, no pasa nada, yo tengo que llegar al canal. Pero antes de meternos de lleno en este chisme tan gordo, déjenme recordarles que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles más y mejor contenido. Y de paso, así no se pierde ninguno de nuestros videos que están buenísimos. Ahora sí, sin más preámbulo. Vámonos a lo que te truje, chencha. Pues bien, amigos, la historia arranca un 12 de noviembre de 1970, en la isla de Cuba, cuando llegó al mundo Alina María Hernández, a quien todos conoceríamos años más tarde como la carismática Cachita. Así se sentía ella, así se sintió desde que nació. Yo viví más de 10 años vestida como mujer. Ella no fue cualquier figura de la televisión, no señor. Fue una pionera que rompió todos los esquemas al convertirse en la primera persona trans en alcanzar el éxito en la televisión hispana de los Estados Unidos. Y no solo eso, Cachita lo hizo con gracia, con valentía y, sobre todo, con un carisma que se robó el corazón del público. Buena. Este baby shower de Lidi. Ay, yo vengo de... Cachita alcanzó una enorme popularidad gracias a su participación en El Gordo y la Flaca, el famosísimo programa de espectáculos de la cadena Univisión. Durante más de una década, su personaje cómico se convirtió en uno de los grandes favoritos del público. Desde chiquitita siempre quise ser reina de belleza y al parecer la oportunidad me llegó solita. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si sus reportajes estaban llenos de ocurrencias, chispa y ese humor tan característico que solo ella sabía manejar. Cada aparición suya era garantía de carcajadas y buen ambiente. No me la quitaron, me la gané con mi sacrificio, con mi talento y con este cuerpo descomunal. Ay, se acabó por fin ya esto. Ay, cómo se parece a Cachita. Siempre interpretaba su papel con una chispa muy especial. De hecho, en tono de broma, decía que ella y Lili Estefan eran como dos gotas de agua, porque ambas eran rubias y compartían ese acento cubano sabrosón que tanto las caracterizaba. Lo decía con tanta gracia que era imposible no soltar la carcajada. Ay, entonces tú no puedes ser mi mamá, tú vienes siendo como una prima lejana. Una prima bien lejana, es más que ni me conoce. Cachita fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales en los primeros años de El Gordo y la Flaca, un programa que, como todos sabemos, lleva muchísimos años al aire y que ha sido parte del día a día de millones de hogares latinos en los Estados Unidos. Bueno, una de las cosas importantes en esto es que tu identidad siempre es de hombre, Raúl. No sé en otros países, pero en Estados Unidos todavía, por ley... Pues déjenme contarles, amigos, que Alina nació en la ciudad de La Habana, Cuba, y al momento de su nacimiento fue registrada con el nombre masculino de Alberto Hernández. Según contó ella misma en varias entrevistas, su infancia en Cuba no fue nada fácil. Estuvo marcada por situaciones difíciles, trágicas y profundamente traumáticas que dejaron huella en su vida desde muy pequeña. Pero su niñez no fue nada fácil. Horrible. No entiendes por qué sientes de otra forma.
Y es que, tristemente, Alina reveló que, cuando era niña, sufrió un hecho violento, un individuo se propasó con ella, y eso la marcó profundamente durante toda su vida. Desde muy temprana edad, decía que sentía que no encajaba en la sociedad, que había algo dentro de ella que no lograba entender. Confesó que no le gustaban las mujeres y que eso le generaba una gran confusión desde que era un niño. Pero a los 9 años ocurre un incidente en tu vida que te marcó para siempre. Yo fui por un hombre. Imagínense lo duro que debió ser cargar con esa lucha interna, en un entorno poco comprensivo y con tan pocas oportunidades de expresarse libremente. Después de vivir muchas carencias económicas y enfrentar la discriminación en Cuba, Alina decidió dar el gran paso en la década de los años 90, emigrar a los Estados Unidos en busca de una nueva vida y mejores oportunidades. Muy rápido, Cachita se dio cuenta que en su natal Cuba era casi imposible desarrollarse y desenvolverse como se sentía. Se fue a Miami entonces. En aquel entonces tenía apenas 20 años y como muchos otros migrantes, llegó con ilusión, pero también con mucho miedo e incertidumbre. Se estableció primero en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, donde empezó desde abajo, echándole ganas con varios trabajos, sobre todo en el área de la hostelería, que fue su primer sustento en tierra americana. Un compañero de trabajo no aceptaba. Me seguía llamando por el nombre de varón. Fue en esa época cuando Alina comenzó a identificarse abiertamente como mujer. Ya se vestía de forma femenina, aunque todavía no trabajaba en televisión. Como les digo, se ganaba la vida en lo que saliera, echándole ganas y buscando siempre una oportunidad. Lo que me hice fueron los senos, pero es difícil porque tienes que aprender a vestir como mujer, a maquillarte. Hasta que un día, así como quien no quiere la cosa, llegó a un restaurante buscando trabajo, y no era cualquier restaurante, no señor. Era propiedad del mismísimo Emilio Estefan, el reconocido productor musical cubano y esposo de Gloria Estefan. Pero como en las fiestas de mi familia, el centro de atención soy yo, en la primera oportunidad. Y aquí viene lo bonito, amigos, resulta que a Emilio Estefan le encantó su actitud, su carisma y su estilo, y tuvo un gesto que marcó la diferencia. Le permitió trabajar vestida de mujer, algo que en esos años todavía era muy complicado, porque en muchos lugares le exigían presentarse como hombre. Adiós, Lili Raúl, feliz aniversario. Bye, feliz aniversario. Bye, Lili, bye, Raúl. Pero Emilio le dijo con toda naturalidad, no hay problema, tú ven como tú te sientas bien. Y no solo eso, también les pidió a todos los compañeros del restaurante que la llamaran Alina, como ella deseaba. Donde empezó a llevar a cabo su proceso. Cuando empecé el cambio, a un compañero de trabajo no aceptaba. Ese gesto fue clave en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Alina se sintió respetada, apoyada y en un entorno donde podía ser ella misma sin miedo ni vergüenza. Fue ahí, entre bandejas y platos, donde empezó a soñar con dedicarse al mundo del espectáculo en Miami. Porque sí, amigos, Cachita no solo quería sobrevivir, quería brillar con luz propia. Ahora quiero que me reclame. Vamos a comparar las piernas. ¿Tú crees que tú puedes ser hija mía? No, mi amor. No. Estuvo muchos años trabajando entre restaurantes, hoteles y todo tipo de chambas, pero su vocación artística seguía ahí, como un gusanito que no la dejaba en paz, picándole el alma. Y fue entonces que, como quien no quiere la cosa, en 1998 le llegó la oportunidad de subirse a uno de los escenarios más famosos de la televisión hispana en Estados Unidos, nada más y nada menos que Sábado Gigante, el icónico programa de concursos y variedades conducido por el legendario Don Francisco. ¿Y cómo participó? Pues se aventó en un concurso de canto, sí señor. Porque además de todo, Alina tenía una voz muy bonita, afinadita y con sentimiento. Y no, tranquilos, no le tocó el chacal, ese que salía con su trompeta a eliminar gente sin piedad. Este concurso era más relajado, más buena onda, y el premio eran $500. Ya viene Gilberto
Fernando Núñez, casado, empleado de seguridad, le gusta tocar. Y aunque no era una millonada, para Alina fue una recompensa enorme, más que por la lana, por el hecho de estar haciendo lo que tanto amaba, cantar. Aunque bueno, tampoco vamos a decir que el dinero no le cayó de perlas, porque como ella misma decía, el dinero nunca está de más, mijo. Fue cuando le di su regalito. Con ese dinerito se compró su primer cochecito, que más que un lujo, era una necesidad, sobre todo en Estados Unidos, donde si no tienes carro, estás frito porque todo queda lejísimos. Adiós, Lili Raúl, feliz aniversario. Bye, feliz aniversario. Bye, Lili, bye, Raúl. Ahora, cualquiera pensaría que después de ese palomazo en Sábado Gigante, las puertas se le iban a abrir de par en par, pero no, la cosa todavía estaba dura. El medio seguía siendo complicado, y aunque ese fue un paso importante, todavía le quedaba mucha lucha por delante antes de brillar en la televisión. No, para parecerme a Tatiana no me he bañado en 3 días. Como dijo el esposo, que no se bañaba. Pues bueno, como les venía contando, Cachita trabajaba en el restaurante de Emilio Estefan, quien, para los que no sabían, es hermano del papá de Lili Estefan, la famosa conductora de El Gordo y la Flaca. O sea que Emilio es tío de Lili. Y miren cómo es la vida, un día, Lili llegó a comer al restaurante de su tío, y ahí fue donde conoció a Cachita. Para estar seguro. Tío, yo te iba a decir, tú, porque las dotes artísticas mías, yo quiero grabar un disco. Dicen que desde el primer momento, Cachita le cayó de maravilla. Le pareció un personaje súper simpático, con una vibra tremenda, de esas personas que te contagian alegría. Lili quedó encantada con su actitud, su carisma y su desparpajo. Era un torbellino de buena onda. Yo tuve que inventarme una manera de cubrir los gastos de este mes. Y aquí es donde se pone buena la cosa, amigos. Era el año 1999, y justo en ese entonces, Lili Estefan andaba con su pancita, embarazada, esperando a su hija, y ya estaba viendo cómo pedir su permiso de maternidad. Gracias, tengo fotos mejores que esa que ponéis, ¿eh? Oye, gordo, cada vez que me trates, trátame con buenas fotos. Y pues Cachita, que no era nada lenta, ni tarda ni perezosa, se le acercó y le dijo, oye, Lili, ¿por qué no me das chance de salir en el programa mientras tú estás fuera? Pero ojo, no como cualquier invitada, sino como su doble, su clon, su usurpadora. Funciona perfectamente. Obviamente hay diferentes tipos de métodos, hay diferentes tipos de cirujanos. Sí, como lo oyen, amigos. Cachita se le lanzó directo y sin escalas, dame chance de hacer de tu doble en el programa. Y es que desde antes ya se echaban sus bromitas con que eran igualitas, que si el acento cubano, que si las dos rubias, que si parecían separadas al nacer. Ahora quiero que me reclame. Vamos a comparar las piernas. ¿Tú crees que tú puedes ser hija mía? No, mi amor. No. Y para acabarla de amolar, en esos días estaba en su mero apogeo la novela La Usurpadora. Así que todo quedaba perfecto para que Cachita fuera la usurpadora de Lili Estefan en El Gordo y la Flaca. Y dicho y hecho, Cachita le propuso a Lili hacer justamente eso, y pues se la jugaron. Le dieron la oportunidad, ¿y qué creen? A la gente le fascinó. El público la recibió con los brazos abiertos, se rieron a carcajadas, y desde el primer momento hubo química. Cachita se metió al bolsillo a todos los televidentes con su estilo único, su carisma, y ese desparpajo total que tanto la caracterizaba. Hay una silla y un descansito. Ay, tengo las piernas destruidas, qué cansancio. Hay una sillita. Wet pain. Tuvo tanto éxito, que Cachita terminó ganándose un lugar fijo en el programa, convirtiéndose en parte del elenco oficial de El Gordo y la Flaca, donde trabajó durante los siguientes 10 años. Nada mal, ¿eh? De atender mesas a brillar en la televisión nacional. Una historia de esas que inspiran. Y esto está cerrado, y ahora me tengo que dar toda esa vuelta para allá adentro.
Y bueno, mis queridos seguidores, déjenme contarles que durante su tiempo en El Gordo y la Flaca, Cachita se volvió rapidito uno de los grandes atractivos del programa, gracias a su estilo único, lleno de humor, picardía y desparpajo. Gente, por favor, todo lo que lean, por favor, todo lo que lean, no lo... Alina asumió un personaje súper extrovertido, que siempre llegaba con vestidos bien llamativos y, como no, con su famosa peluca rubia, que ya era su sello inconfundible. Porque aunque su cabello natural era oscuro, como ella misma lo dijo en varias entrevistas, la peluca rubia era lo que le daba ese toque especial, ese estilo que hacía que en cuanto apareciera en cámara, todo el mundo supiera que ahí venía Cachita. Fue el alma de este programa, fue lo que traía la alegría por tantos años aquí al Gordo y la Flaca, siempre la vamos a recordar. Y no solo era por su look, sino también por sus entradas cómicas al estudio. Siempre que salía al aire hacía algún numerito, hasta se caía adrede. Y eso, lejos de verse mal, se volvió parte de su estilo, algo que la gente ya esperaba y que sacaba carcajadas en cada emisión. Ay, menos mal que llegué. Piso mojado. Los productores le agarraron tanto cariño y confianza, que siempre le hacían un huequito en el programa para que diera su opinión sobre los chismes más calientes del espectáculo. Por ejemplo, el día en que Janet Jackson armó revuelo en el Super Bowl del 2004 mostrando de más durante su presentación, Cachita no se quedó callada y salió a dar su perspectiva tan divertida y única sobre el asunto, como solo ella sabía hacerlo. Y miren, la inclusión de Cachita en el programa no solo aportó comedia, sino que también rompió esquemas. En esos años, ver a una figura trans en la televisión, y más en un horario tan visto, era casi impensable. Ella logró abrir puertas, representar a una comunidad que estaba prácticamente invisibilizada, y lo hizo con carisma, gracia y talento. Estaba en Nueva York, sí. Bueno, fui a ver a Tony Molón, fue a Tony Molón. Tanto el público como sus colegas la adoraban. Incluso varios artistas, en tono de broma, se subían al tren del chiste y le decían que realmente se parecía muchísimo a Lily Estefan, alimentando esa línea cómica que tanto gustaba. Escuché cuando tú me estabas llamando en el programa. Sí, yo aullaba. ¿Dónde está Cachita? ¿Por qué me traen aquí si no está Cachita? Porque la Lili me supo. Porque... Y así fue como Cachita demostró que podía brillar en la pantalla con mérito propio, más allá de cualquier etiqueta o prejuicio. Su presencia fue revolucionaria, y lo mejor de todo, se ganó su lugar a base de talento, carisma y mucho corazón. Todo lo que lean, por favor, todo lo que lean, no lo crean. Es que Talía no se puede equivocar. Pero que creen, amigos, Cachita no se quedó únicamente con su participación en El Gordo y la Flaca. Nada de eso. Además de su éxito en el programa, los directivos de Univisión la invitaron a participar en eventos especiales, como por ejemplo la famosa entrega de premios Lo Nuestro. Nunca esos momentos que, para que yo tenga la barriga más grande que la tuya. Pero eso. Ahí era la encargada de cubrir las alfombras rojas, entrevistando a las celebridades para la cadena. Y no crean que solo se quedó en la tele, porque también dio el salto al mundo editorial. Fue contratada por la revista de espectáculos TV Notas, donde tuvo su propia columna. En ese espacio compartía anécdotas, chismes y opiniones, siempre con su sello tan particular, ese humorcito cubano y su estilo directo que tanto le gustaba. Siempre interesa saber qué pasó después, porque después de la entrevista, ¿hubo algún efecto? ¿Pasó algo? Todas estas actividades completaron su carrera artística, permitiéndole expandir su alcance mucho más allá de El Gordo y la Flaca. Ya no era solo un personaje de televisión, era una figura reconocida en el mundo del espectáculo hispano, tanto frente a la cámara como detrás de la pluma. A salir a los puños. ¿Pelearon? No, me hubiera ganado de todas formas. Y fíjense, amigos, que mientras Cachita trabajaba en El Gordo y la Flaca, en el año 2005 logró cumplir uno de sus más grandes sueños, la cirugía de reasignación de sexo. ¿Y adivinen quién le pagó ese procedimiento? Pues nada más y nada menos que la revista TV Notas, el medio en el que ella colaboraba con su propia columna.
faltaba algo para ser mujer. Yo le dije que no tocara esa tecla. Sí. Porque faltaba algo. Bueno, después de esa entrevista ya sucedió lo que tanto... Todo el proceso se llevó a cabo en México, y según contó la misma Cachita, lo más difícil para ella como mujer era tener que convivir con sus órganos masculinos. Sentía que no podía vivir plenamente. Y dicen que, al despertar de la operación, lo primero que dijo fue, lo logré, con una emoción enorme, y aseguró que jamás se arrepintió de haber tomado esa decisión. Me hice 3 cirugías al mismo tiempo, el mismo día. El cambio, los senos por segundo. Pero no crean que después de convertirse completamente en mujer, su vida fue color de rosa, para nada. Resulta que después de la cirugía, Alina viajó a Cuba para visitar a sus familiares y ahí enfrentó una de las etapas más duras de su vida. Fue rechazada por algunos de sus propios parientes, en especial por su tía y su abuela, quienes no aceptaban su identidad como mujer. Fue la violación. Solo pensaba por qué me pasó esto a mí. ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo peor? Según se cuenta, la tía insistía en seguir llamándola por su antiguo nombre masculino, lo cual provocó la indignación de su mamá, quien sí la apoyaba incondicionalmente. De hecho, su madre le dejó claro a toda la familia que su hija ahora se llamaba Alina y que era una mujer, con todas las letras. Ese respaldo fue clave para Cachita, y siempre dijo que el apoyo de su madre y de sus seres queridos fue un pilar fundamental para seguir adelante. ¿Con las personas transgéneros, hombre o mujer transgénero? No es lo que decían, era más la forma de actuar. Con el paso del tiempo, Cachita decidió alejarse del ojo público. Salió oficialmente de El Gordo y la Flaca a finales de los años 2000, diciendo que quería llevar una vida más tranquila, lejos de los reflectores. Se mudó de Miami a Carolina del Norte, donde vivió junto a su familia durante los siguientes años. Oye, y sabes que venía a verte muy exclusivamente para que me enseñes yoga, porque me hace mucha falta. Ahí mantuvo un perfil bajo, lejos de las cámaras, y se dedicó a estar con los suyos. Pero en el año 2015, unos meses antes de su fallecimiento, decidió romper el silencio y dar una última entrevista, donde habló con sinceridad sobre su vida, su proceso, sus luchas y su verdad. Que nunca. Trabaja en un centro de salud y está enamorada. Amigo con beneficio. ¿Es heterosexual? Sí. Cuando comienzas una... Y sí, amigos, ahora vamos a hablar de una parte muy triste y misteriosa, la muerte de Cachita. Y es que el 8 de octubre del año 2016, Alina Hernández falleció de manera inesperada a los 45 años de edad. Su deceso ocurrió en Carolina del Norte, donde residía desde hacía algunos años, y la noticia tomó por sorpresa a todo el medio del espectáculo, tanto en Estados Unidos como en México. Nosotros porque viví en el estado de Carolina del Norte, pero siempre estaba en nuestros corazones. Que descanse en paz, nuestra querida Cachita. Para muchos fue un golpe muy duro, no solo por lo inesperado, sino porque Alina estaba retirada del ojo público y además era relativamente joven. En su momento, no se dieron a conocer las causas exactas de su fallecimiento. Algunos familiares mencionaron que había estado enferma de neumonía, pero nunca se confirmó oficialmente si esa fue la causa directa de su partida. Cachita fue una persona maravillosa, humilde de corazón, carismática, auténtica. La noticia fue dada a conocer por Raúl de Molina, quien la anunció a través de sus redes sociales. Posteriormente, en El Gordo y la Flaca, se le rindió un emotivo homenaje, recordando su paso por el programa y todo lo que significó para el público. Lili Estefan también le dedicó unas palabras llenas de cariño, recordando sus inicios juntas y la huella imborrable que dejó Cachita en el show. Y creo que lo que más traspasó en ese momento fue su sinceridad y su naturalidad. Ella te decía En aquel momento, se dijo que había fallecido por causas naturales, aunque, como siempre, las malas lenguas no se hicieron esperar. Algunos rumores apuntaban a que su muerte estuvo relacionada directamente con la neumonía que había padecido semanas antes. Pero bueno, nunca se dio una versión oficial, quizás por respeto a su memoria y a su familia, y para evitar el morbo que suele rodear este tipo de noticias. Y yo recuerdo en varias ocasiones que hablamos del cambio que ella...
Lo que sí es cierto, amigos, es que Cachita fue una figura valiente, única, que rompió barreras en la televisión hispana y que se ganó el cariño del público con su humor, su carisma y su autenticidad. Aunque ya no esté con nosotros, su legado sigue vivo en los corazones de quienes la vieron brillar. Llama al médico. Llama al médico. Y si nos ponemos a pensar en el impacto que dejó Cachita en la televisión, pues definitivamente podemos hablar de un legado. Se le recuerda por haber sido una de las primeras mujeres trans en alcanzar notoriedad en un programa de televisión a nivel nacional y en español. Y a través de su amor, su carisma y su buen humor, logró derribar muchos estereotipos, demostrando que una persona trans podía desenvolverse con éxito en la farándula y ser aceptada por el público en general. Y emocionalmente es muy desgastante. El primer mes fue muy difícil. Para muchos, la historia de Cachita resulta verdaderamente inspiradora, porque rompió barreras al presentarse tal y como era, sin miedo, ante millones de personas. Abrió camino para futuras generaciones, como por ejemplo Wendy Guevara en México, que también está marcando su propia historia. Ay, entonces tú no puedes ser mi mamá, tú vienes siendo como una prima lejana. Una prima bien lejana, es más que ni me conoce. Sus compañeros y seguidores la recuerdan como una persona alegre, luchadora, que no se dejó vencer por los obstáculos y que hasta el último momento fue fiel a sí misma. Cachita permanece como un referente de perseverancia y autenticidad en la televisión hispana. Desde chiquitita siempre quise ser reina de belleza y al parecer la oportunidad me llegó solita. Pues bien, amigos, coméntenme aquí abajito en la cajita de comentarios qué les pareció la historia de Cachita. Una historia que, sí, fue controversial, pero también muy inspiradora. Adiós, Lili Raúl, feliz aniversario. Bye, feliz aniversario. Ay, bye, Lili, bye, Raúl. Y ya saben, si aún no se han suscrito al canal, ahorita es el momento perfecto para hacerlo. Porque eso nos ayuda un chorro a seguir subiendo más y mejor contenido, y además, así usted no se pierde ninguno de nuestros temas interesantes, sabrosos y picantes, como el chile habanero, pero más buenos que el pan dulce recién salido del horno. Ahora sí, nos vemos en una próxima entrega, aquí en Tutoriales Herberin. Cuídense mucho, mis colegas favoritos.